A continuación, les compartiremos la conferencia magistral Universidad, Tecnoeducación e Inteligencia Artificial a cargo del doctor Claudio Rama Vitale, de nacionalidad uruguaya. Le pedimos a la mesa principal pasar a primera fila. Permítame dar algunos datos del doctor Claudio Rama. Él posee 2 doctorados, uno en educación y otro en derecho, 2 postdoctorados, uno en propiedad intelectual y otro en derechos de autor, además de una especialización en telemática e informática educativa y otra en marketing. Ha sido canciller para América Latina de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAP de Colombia, director del Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores IPES del Consejo de Formación en Educación del Uruguay. El doctor Rama es economista, investigador del Sistema Nacional de Investigaciones de Uruguay. Ha desempeñado diversos cargos, entre estos, director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe y el SAL, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN en Ecuador. Cuenta con 29 libros propios, obtuvo 3 veces el Premio Nacional de Literatura del Uruguay, ha recibido 7 doctorados honoris causa de diversas universidades, es además coleccionista de máscaras latinoamericanas con más de 900 piezas y artista plástico con varias exposiciones realizadas. Le damos la palabra al doctor Claudio Rama Vitale. Buenos días a todos, un enorme gusto de estar aquí con ustedes, un lindo placer por acompañar un desafío tan fuerte como es pensar la universidad del futuro, la universidad que nuestro Congreso Nacional proyecte en el marco de un escenario enormemente cambiante y enormemente desafiante, podríamos decir. Sin lugar a dudas, todos los días podríamos decir que empiezan nuestras vidas del futuro. Sin embargo, hay algunos días, algunos contextos de tiempo en el cual no solo está cambiando el presente enormemente, sino que también cambian los futuribles. Y también en estos escenarios cambian nuestras miradas del pasado. Estamos en ese tiempo. Y nos obliga a una reflexión muy fuertemente vinculada al tema de la inteligencia artificial, muy fuertemente vinculada a la irrupción de una creación destructiva en el ámbito de las tecnologías de comunicación e información que está reconfigurando y va a reconfigurar, y es el objeto de esta reflexión sobre uno de los puntos que remite a cambios del conocimiento, a cambios de los mercados de trabajo y, sobre todo, a cambios en nuestras perspectivas intelectuales y nuestras miradas del escenario. Nuestro objeto primero es que al comprender este presente podamos no solo develar los futuribles, los futuros que quisiéramos caminar, los futuros que realistamente van a ir transformándose las dinámicas educativas, sino también a que este análisis del presente nos permita entender mejor el pasado. El pasado, así como el futuro, no está escrito. Lo que tenemos es una mirada sobre el pasado, un paradigma de lectura sobre el pasado, una hipótesis interpretativa de los pasados, y los pasados siempre van cambiando a medida que entendemos mejor nuestro presente y nuestro futuro. Las ciencias sociales, desde las décadas del 20, irrumpió con un paradigma interpretativo significativo que fue la lectura de Krondatiev de la historia y de los ciclos tecnológicos de la historia. Krondatiev,
un ruso que en aquellos tiempos que se discutía la teoría del catastrofismo, Rosa Luxemburgo escribió un libro muy amplio sobre ello, que había la mirada de la crisis final de un sistema, tuvo la inteligencia de mirar el pasado y a partir de la lectura del pasado encontró la existencia de una recurrencia de ciclos de ascenso, descenso, de transformaciones que fueron configurando una primera lectura en el siglo XX que permitió comprender lógicas del pasado, permitió entender el carácter cíclico de algunos procesos históricos, permitió entender el impacto de algunas tecnologías en esos desarrollos sociales y, obviamente, el señor Krondatiev terminó en Siberia porque concibió y entendió que el sistema capitalista no se iba a derrumbar, sino que estaban en una fase que iban a irrumpir nuevas dinámicas sociales y económicas. Eso lo conocemos hoy como la revolución fordista, la revolución de la mecanización, la cadena de montaje, el significado de una nueva fase. Algunos estudian la revolución industrial de la mecanización, y así hemos entendido cómo un ciclo que se inició durante la década del 20 marcó y transformó toda la dinámica societaria. Bueno, los estudios durante todo este siglo, el siglo pasado, han ido marcando que nosotros estamos vinculados a ciclos tecnológicos desde 1200. Llámese los canales de transporte, llámese la pólvora, llámese la cadena de producción o llámese las máquinas de vapor, se han ido desarrollando ciclos tecnológicos, se han ido desarrollando fases vinculadas a una enorme creación destructiva, a un enorme impulso de una transformación. Podríamos decir, con un parangón muy simple, es entender más claramente las relaciones entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, siguiendo un esquema tradicional del marxismo, y entender cómo nuestra dinámica de transformación sobre la naturaleza impacta nuestras organizaciones sociales. Lo que ha sido significativo en este tiempo es comprender un poco más que eso depende no de innovaciones tecnológicas meramente que tienen un carácter transformador y que crean herramientas de producción significativas, sino que eso deriva del conocimiento. La historia se ha ido demostrando, no es la historia de la idea absoluta hegeliana que se reencarna y se desarrolla, no es tampoco la idea simple de un mecanismo de relojería de lucha de clases, no es tampoco un humanismo que va construyendo modelos éticos como puede caracterizar el socialismo ético o inclusive las filosofías del humanismo cristiano, sino también una dinámica en la cual los impulsos desde el conocimiento, lo que Kuhn llamó los paradigmas, enfoques teóricos, conocimientos de la relación ciencia y de la relación del hombre con la naturaleza que van produciendo y van generando innovaciones, creaciones, acciones, perspectivas que configuran el desarrollo social. Este ha sido el pensamiento dominante que hemos ido construyendo y que nos permite entender el presente, el pasado y el futuro. Si hay algo que los seres humanos necesitamos con enorme importancia, es la capacidad de poder predecir el futuro. Obviamente el futuro no existe, pero si tenemos un marco teórico que nos permite comprender y tenemos una historia reforzada también en las grandes olas o las grandes ondas de Brodel, que nos van reconfigurando dónde estamos, dónde estuvimos y dónde podemos ir. La década del 70 irrumpió una nueva revolución tecnológica, la primera revolución digital. Acostumbrados a las revoluciones industriales, no revelamos la importancia de la revolución digital. Y lo veíamos en el mundo universitario, anti-marketing a favor de la economía tradicional, contra las ingenierías de sistema y a favor de las ingenierías duras, porque teníamos el paradigma de lo industrial, de lo duro, de lo firme, y irrumpió un nuevo mundo de lo digital.
Esta lectura de la historia es una lectura que marca las configuraciones de los mercados de trabajo, de las economías, de las empresas, de los niveles de desempleo y los niveles de empleo. Las millones de personas que recogían la bosta en las grandes ciudades llenas de caballos pasaron al desempleo y desaparecieron como tareas, como las enormes fábricas que hacían carruajes. Y esa sociedad se transformó radicalmente con la cadena de montaje, la producción en serie, la petroquímica, las redes de gasoducto y de los empresarios del pasado, de las empresas del pasado, aparecieron nuevas empresas. De los Vanderbilt y los Rockefeller pasamos a los Ford y otras empresas. Bueno, el 70 fue lo mismo. El 70 irrumpió otra lógica de la digitalización. Fue la primera revolución digital. Esa revolución digital marcó y reconfiguró la sociedad. Y también, vamos a ver, reconfiguró los sistemas educativos y las formas en las cuales organizamos nuestra relación con el conocimiento. Hoy estamos entonces en un escenario que nos lleva a pensar, no interpretar la historia. Está claro que van en ciclos nuevos de una dimensión significativa y que están reconfigurando el mercado de trabajo. La pregunta es, ¿y los sistemas educativos no están siendo impactados por las tecnologías? ¿Cómo podemos entender nuestra dinámica educativa visto históricamente en los temas de las tecnologías? La educación es una relación social. ¿No tiene impacto en las tecnologías de comunicación e información? ¿Solo se basa en ideas y valores, currículum y contenidos? Bueno, eso ha llevado a una lectura pensando en las dinámicas educativas como procesos de tecnoeducación, que implican concebir y estructurar y pensar como la educación, que es una comunicación, que implica una codificación y una decodificación, que se basa en algunas estructuras, está marcada por las tecnologías de comunicación. Pero es que concebimos erróneamente que el lenguaje, la escritura y la gramática no es una tecnología de comunicación. Bueno, así como se estudia los ciclos tecnológicos para comprender las economías, la división del trabajo, la acumulación originaria, el tipo de industrias puntas, las funciones de creación de valor. Bueno, hay que estudiar las tecnologías de comunicación para entender los procesos de apropiación del conocimiento, las estructuras curriculares, las formas de organización de las instituciones educativas, la forma en la cual se concibe el currículum y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto es la reflexión de la tecnoeducación. Y nosotros hemos concebido, no la enorme cantidad de ciclos tecnológicos de Krondatriev, que desde 1200 en adelante van marcando cada 60 u 80 años ciclos tecnológicos, sino unos ciclos vinculados a las dinámicas educativas. La primera universidad del mundo fue la Universidad de Nankín. Todavía sobrevive la universidad con sus enormes transformaciones históricas. Y su eje era la escritura y la lectura. Más aún, el primer proceso de enseñanza, obviamente, es la transferencia de información en la familia y es el lenguaje. El lenguaje se dice que rutea y ruteó nuestras estructuras neuronales. Y también la lectura y la escritura. Escribir. Pasar de la literatura oral a la escritura, aprender con los apuntes, reflexionar sobre los apuntes, el acto intelectual del aprendizaje basado en la escritura. Eso es la primera educación 1.0 vinculado a esa tecnología de la comunicación y la escritura. Todavía seguimos, porque las ciudades, y como las universidades y las instituciones educativas también son museos que tienen elementos del pasado y que acumulan también componentes necesarios. Ese modelo de universidad o de enseñanza 1.0 basado en la lectura y la escritura, que marcó
fuertemente digamos, con el Corán, las escuelas coránicas, la estructura de las religiones, o marcó el desarrollo de las lógicas de los procesos de transferencia de información, que algunas sociedades pudieron avanzar. Nosotros en América Latina no tuvimos sociedades que avanzaron a una estructura de escritura, sino que nos quedamos en jeroglíficos o en algunas referencias, que tuvo en la escritura china, aún de caracteres, las primeras formas que marcaron las instituciones educativas. Eso fue lo que configuró los modelos educativos. Hasta que apareció el libro, hasta que apareció Gutenberg, hasta que apareció la reforma luterana, hasta que apareció la persona que dijo: no le hagamos caso al maestro, hagámosle caso al texto escrito. La reforma luterana, ese enorme desarrollo de imprentas en el norte de Europa y no tanto, más bien mínimo en el sur, que marcaron en esas 95 tesis el tema de se aprende con el recurso de aprendizaje, no era una dinámica y una lectura meramente ideológica que implicó el cisma y la creación del desarrollo de las filosofías, digamos, anglosajonas, calvinistas y del mundo del protestantismo, sino también una forma de concebir la enseñanza y el aprendizaje. Es que nuestra literatura oral y la capacidad de expresar el discurso y ordenar los conceptos de la literatura hablada es efímera, liviana, simple, fácil, sin la solidez y la rigurosidad que hoy tiene sin duda la ciencia. Pero el libro nos cambió el mundo. Apareció el seminario de Humboldt, que es: discutan el libro, reflexionen sobre el libro, lee un capítulo, tú lee el otro, discutan. No discutas con el autor, discute con el libro. Y el nuevo modelo educativo se basó no en el trivium, en el quatrivium, sino también en el libro. Libro de élite, libro reducido, porque la imprenta de Gutenberg es una imprenta de tipos móviles basada en la energía humana y no una energía inanimada. Eso marcó la dinámica educativa. Sin lugar a duda que esa tecnología llevó adelante la primera revolución universitaria napoleónica. Bueno, la primera es poco decirlo. Algunas de las grandes transformaciones de las universidades se aposentaron en el libro. No hay investigación sin libro. No aparece Descartes y la teoría de Kant de la creación de campos del conocimiento, sino es porque hay literatura dura sobre el cual se puede hacer. Y salimos de la ideología y entramos en el camino de la ciencia. Entramos en el camino de la enseñanza en serio. Ese gran ciclo educativo marcó varios siglos. Hasta que apareció la imprenta. No, hasta que apareció la electricidad. Ella cambió la imprenta. Ella trajo a la radio y la televisión. Ella trajo a las ondas hertzianas. Y la educación 3.0 impactó y creó el mundo analógico. Casualmente se coincidieron la revolución de la electricidad con la cadena de montaje de Ford y la transformación de la sociedad. Mientras que antes los ciclos tecnológicos eran meramente productivos, empezamos a tener desde ese momento una articulación a ciclos vinculados a las tecnologías de comunicación e información, que hoy es dominante. Porque hoy el juego central no es la radio y la televisión y la cadena de montaje, sino la inteligencia artificial que integra las dos cosas. Pero en todo caso, el mundo del Fordismo, de la cadena de montaje, cambió las universidades también. Se masificó el libro y toda universidad pasó a ser en el centro la biblioteca. Los campos disciplinarios se organizaron y se expandieron vinculados a las estructuras de producción. Cada vez más libros con menos tiraje, porque son cada vez más campos disciplinarios y el libro expandió este mundo con la electricidad. Apareció la educación nocturna, apareció la educación a distancia. No existirían esas tecnologías o no existirían esos modelos educativos sin las tecnologías. Esto duró 60 años. Reforzó una dinámica de enseñanza también apoyada en el libro,
sin lugar a duda que aparecía el resumen del profesor, lo mismo que la transformación de la educación 1.0, las notas, los apuntes, pero el libro tiene la rigurosidad y acompañó la radio y la televisión como contexto. No sabríamos hoy lo que sabemos si no fuera también con las industrias culturales. Sin la radio, sin la televisión, sin las formas del cine y las comunicaciones que avanzaron y que dejamos fuera de las instituciones educativas en muchos casos. Sin lugar a dudas, algunos países desarrollaron la telesecundaria, aparecieron los escenarios de la irrupción en las clases, de cómo mostraban videos e imágenes en las clases y cómo el conocimiento era mayor. ¿Cuánto hay de conocimiento solo con tiza, lengua y pizarrón y cuánto hay con libro? ¿Y cuánto hay además con videos y radio? Sin lugar a duda que se puede vivir todavía en la enseñanza 1.0 de hace 2000 años. Se vive. También las instituciones, las dinámicas de enseñanza, los mejores niveles de aprendizaje avanzaron a incorporar la tecnología. Hasta que llegó la revolución digital. La revolución digital fue la primera revolución digital. Hoy estamos en la segunda. Hoy es el pasaje, digamos, de la máquina de vapor a los ferrocarriles o las acerías, o de las acerías a las cadenas de montaje. O sea, la universidad sigue produciendo, el conocimiento y la humanidad sigue produciendo ciclos y estos ciclos van reconfigurando todo. Primero aparecieron en este esquema lo analógico, lo digital, las redes, las diversas combinatorias, por lo tanto, de lo digital con lo analógico y con lo mecánico previo, se reconfiguró. Y bueno, y hoy vamos a empezar a analizarlo, el escenario de una nueva tecnología de comunicación, la 5.0. Si nosotros hubiéramos estado con la conciencia clara en 1980 de que estaba rompiendo un ciclo digital, nuestra vida hubiera sido distinta. No digamos la simpleza de decir, si hubieras invertido en acciones de Microsoft, le pasó a Kodak, le pasó a Polaroid, le pasó a cientos de empresas que no entendieron el cambio. Hoy es el esquema de una nueva transformación. Pero me interesa marcar y reflexionar en que cuando se irrumpe una revolución o una transformación, lo que se empieza a ver es meramente el pequeñito espacio del iceberg. ¿Cómo empezó la revolución digital? Apareció un PowerPoint en el aula. Hoy sueñan con el PowerPoint. No hay presentación que no te pidan 10 veces el PowerPoint. Evaluamos a los profesores los PowerPoint. Ese fue el inicio del caminito. El PowerPoint, el Excel, el Word, el computador. Después avanzamos a una dinámica después que aparecieron las plataformas LMS, la web, después la web semántica, la web que la gente incorporaba materiales, la web 2.0. Desarrollamos los escenarios hasta avanzar al final del ciclo tecnológico con la educación sincrónica. Pasamos de la conectividad de los celulares, de lo que eran cuando era 2.0, a hoy las redes de 5G. Hubo una evolución dentro del ciclo tecnológico. No es lo mismo 1500 con Gutenberg que 1800 con Napoleón, ni obviamente el 2000 cuando estamos al final del ciclo del libro. Cada dinámica tiene sus fases y sus etapas de desarrollo, de innovación, de desarrollo, de avance, de consolidación y finalmente de agotamiento y desaparición. El ciclo tecnológico nos construyó las redes, nos construyó el espacio de la conectividad, nos confirmó y nos construyó nuevas formas de acceder al conocimiento, nuevos recursos de aprendizaje.
obviamente que la convergencia digital, la programación de las tareas, y terminó con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el fin de un ciclo y el inicio de otro. Es el fin porque es la evolución del proceso de desarrollo de un ciclo que se basó en la programación informática y la digitalización. Eso es todo. Hoy estamos en este camino, en el camino digital, en el camino de la virtualización, pero no es lo mismo los muchachos que empezaron poniendo algunas maquinitas y algunas chips en 1980 en unos garajes, que es lo que está pasando hoy con NVIDIA, NTCM, ASML, que son las grandes operadoras de las transformaciones de las bases de datos y las redes globales que están cambiando el mundo. Este contexto nos pone al tema de las máquinas herramientas. La teoría es que no es que hay unas creaciones destructivas, como diría Schumpeter, hay unas innovaciones, unas máquinas herramientas que mueven el resto. La cadena de montaje movió decenas de estructuras de producción, desde producir auto, máquinas, calculadoras, máquinas de escribir, lo que quiera. Era la tecnología central de producción de producciones. Y lo que nosotros tenemos en la inteligencia artificial es una máquina herramienta. Nosotros somos una máquina herramienta. Movemos acciones. Dame una palanca que moverá el mundo, decía Arquímedes. Bueno, la máquina herramienta tiene esta misma configuración en el sentido de que permite poner en movimiento acciones significativas. Vamos a ver algunos de estos impactos vinculados específicamente a lo educativo. Lo que estamos hablando es de una máquina que aprende. Mientras que la programación antes era una programación cerrada, que se le fijaban tareas a la programación informática, si pasa A, haga esto, y si pasa esto, haga lo otro, la inteligencia artificial es tan simple como una programación abierta en el cual recibe a partir de un sensor, un chatbot de una interacción con una persona, una base de datos, nueva información. Somos nosotros. Entre estar encerrados y estar en ambientes interactivos. Somos nosotros que concebimos y entendemos la dinámica colaborativa y la importancia de los ambientes en el aprendizaje. El sistema está armado para recibir interacciones, para incorporar criterios. O sea que la máquina aprende. Primer concepto significativo distinto a las etapas anteriores. Lo segundo es que fue pensado como una máquina de investigación. Cuando en 1950 se reunieron a empezar a proyectar cómo sería una máquina que hiciera y que tuviera inteligencia artificial, lo primero que pensaron era en el método científico, en Descartes. Nuestro gran avance y nuestro gran descubrimiento humano ha sido el método científico. Cómo se formula una hipótesis a partir de unos casos, cómo se confirma la hipótesis a partir de millones de casos. ¿Qué necesitamos? Verificación, prueba. ¿Cuál es el mecanismo? Repetición, experimentación. Esas son las tesis de doctorado o de maestría que todos han hecho. Eso es el sistema de la programación. La máquina es una máquina de investigación. ¿Cómo puede descubrir que a partir de 9.000 placas de pulmón, cuáles tienen cáncer, cuáles no tienen cáncer? Antes y mejor de lo que hicimos las personas.
porque veramente tiene más sensores, más capacidad de análisis de los componentes. Bueno, este es nuestro enorme desafío. Una máquina que enseña, una máquina que aprende, una máquina que investiga, que fue pensado estructuralmente, pero que estamos apenas en los inicios. Digamos, en 60 años, algunos dirán que esto empezó cuando había el final de la 5G y empezaba el 5G, final del 4G y empezaba el 5G en la interactividad. O cuando había una empresa, NVIDIA, que hacía unos procesadores de 1 milímetro de los chips entre cada uno de ellos. Y estarán, no sé, en la 10G y obviamente en un enorme nivel de avance tecnológico. Porque estamos en los inicios. No es lo mismo el Ford que vendía el señor Ford, negro de 4 ruedas y solo Ford A, de lo que terminó en la década del 70 la diversidad de componentes y de equipos que tenía un vehículo o la cadena de montaje. Lo tercero a definir, o lo segundo a definir, es que uno de los grandes impactos y transformaciones en lo educativo es que nosotros hemos concebido todas las revoluciones tecnológicas y todas las dinámicas tecnoeducativas era básicamente de recursos de aprendizaje, cerrados. El libro, el video, una película, un mapa, un plano, son recursos explícitos. Son lo que llamamos bienes culturales. No tienes interacción, no le puedes preguntar a la película qué pasó, qué pienso, qué opina. No le puedes preguntar al libro. Por más que pongamos libros de texto con síntesis y resúmenes, los bienes culturales no tienen interacción. Y eso produce una debilidad porque la educación necesita interacción. La educación no existe sin interacción. No es una película, un ballet que uno goza y disfruta, o un poema o lo que fuera. La educación, para que funcione el proceso de enseñanza-aprendizaje, necesita la pregunta, la duda, necesita cerrar los procesos neuronales y generar la sinapsis, que no se genera meramente en la observación o en el suministro de información. Hay veces sí, hay veces no. Hay veces el MOOC funciona, hay veces requiere algo más. Bueno, lo que tiene complejo la inteligencia artificial es que ella no es solo conocimiento explícito, libros, documentos, materiales, obviamente reconfigurado, porque no hay aquí un tema en el cual copia lo que está en las redes, sino que obviamente reinterpreta, reconstruye a partir de token. Pero también la inteligencia artificial empieza a tener, por la vía de la interacción y los sensores, la capacidad de poder transferir conocimiento tácito, que solo lo teníamos las personas. La sensibilidad para las cosas, el chiche para explicar, las causas de los procesos más sutiles, la sutileza, que es parte del conocimiento de cómo se hacen y que es hoy el gran problema educativo de generar competencias y no meramente transferir información y suministrar recursos de aprendizaje, por más que sean cada vez más eficientes, interactivos, etcétera, etcétera, que llegamos a ese punto. El tercer gran elemento que tiene la inteligencia artificial en su lógica, que es en ese proceso de conocimiento tácito y explícito la posibilidad de poder evaluar. Este es uno de los grandes problemas y una de las grandes problemáticas que nos va a plantear, correcto, la inteligencia artificial, como vamos a ver. Pero quiero seguir en que todo esto lo que nos plantea es una nueva relación hombre-máquina. Y aquí han empezado a avanzar, y le voy a poner primero una lámina, de cómo la tecnología, todas las tecnologías, es simplemente una articulación entre lo que le hace el hombre y lo que hace la máquina.
con tareas que hace solo la máquina, tareas que hace solo la persona y tareas intermedias en las cuales es la persona apoyada con la máquina y la máquina apoyada por la persona. Desde la rueda. Cuando aparece la rueda, obviamente que la tarea de las personas es cargar en la carreta, no llevar el transporte. Bueno, toda tecnología siempre reconfigura y define cuáles son las tareas específicas que hace la máquina, que es más capaz la máquina. Obviamente, en un nivel de sociedad ineficiente, que pierde niveles de eficiencia en sus curvas de producción, puede hacer todas. La máquina nos permite encontrar el punto de equilibrio. Para algunos sería el nivel de la eficiencia, que puede ser obviamente discutible. Y aquí lo que hay en este libro de Daugherty, que es un poco el que ha abierto el panorama de algunas reconfiguraciones, ¿cuáles son actividades? Dirigir, empatizar, crear, que parecen ser definidas como actividades exclusivamente humanas. Y así, en cada una de las tareas empieza a ser la búsqueda de cuáles son los puntos de equilibrio, que obviamente los equilibrios son muy diversos. Puede haber equilibrios en costos o no, puede haber equilibrios sociales o no, puede haber equilibrios educativos o no, puede haber equilibrios en los modelos de eficiencia en la gestión o no. Es que como cada institución y sistema se quiere posicionar. Indudablemente también tenemos algunas discusiones. Las primeras máquinas no empatizaban, eran agresivas. Hoy cualquiera le pregunta a una máquina y la máquina le dice, te pido perdón, no pude responderte, la próxima vez insiste, lamento mucho mis incapacidades, etcétera, etcétera. Y lo que hay se ha hecho, la programación, como hacen los terapeutas cuando trabajan con las personas, ¿correcto? Trabajando específicamente todo el tema de empatizar y generar afectuosidad. O sea, hay protocolos que no son de hombre o máquina, son protocolos y por lo tanto hay veces resulta más fácil hacerlo para la máquina que para los humanos cambiar nuestros estándares y estar todos los días sonriendo o después de 15 horas que tu hijo te está pidiendo tal cosa, responderle igual que la primera vez, para decirlo con simpleza. Bueno, esta reflexión sobre la articulación hombre-máquina no es una reflexión sobre el tema de la inteligencia artificial, es una reflexión sobre las tecnologías, es una reflexión sobre nuestras innovaciones que la vida ha creado, tanto las innovaciones incrementales o las innovaciones rupturistas significativas que han implicado grandes transformaciones. Y ahí se ha ido estructurando y configurando la vida. Yo era laboratorista de fotografía en algún laboratorio cuando tenía 16 años. Desapareció esa tarea. No hay. No digamos después que desaparecieron primero los de blanco y negro. Bueno, como hemos reconfigurado las tareas en todos los momentos de nuestra propia vida sin conciencia en relación a los procesos. Nada más claro y fácil de entender que es el pasaje del celular, al pasaje al celular y el abandono del teléfono de cable o el teléfono conectado. En este contexto de articulaciones, bueno, la pregunta es, ¿cómo sigue esta película? ¿Cuáles son los futuribles, los futuros posibles que tenemos en la reflexión intelectual y en la reflexión educativa? Obviamente, el diagnóstico es un diagnóstico que nos marca muy claramente que no estamos en algo que, con diferencias obviamente significativas, no haya visto la humanidad. No estamos en algo que no es derivado de nuestra propia dinámica
del conocimiento y de la sociedad. ¿Por qué apareció el cálculo automatizado, que fue la gran revolución digital? La revolución digital lo único que trajo fundamentalmente es el cálculo, porque no podíamos poner satélites en órbita, como muy claramente lo marcó esa película con todas esas muchachas negras que trabajaban y hacían los cálculos. No podías tener la velocidad de cálculo que requería el sistema. Necesitábamos determinados avances para avanzar como sociedad. Hoy podemos organizar las cadenas logísticas globales para poder ordenar el mundo sin inteligencia artificial. En algunas universidades ya están ordenando las plataformas y los recursos de aprendizaje con inteligencia artificial porque no se pueden hacer ya con personas. O sea, la tecnología viene a respondernos problemas que hemos creado nosotros o que hemos creado los hombres en su desarrollo. Y esto va a cambiar nuevamente las configuraciones. ¿Qué podríamos pensar como utopía? ¿Cuál es la utopía educativa? ¿Cuál es la utopía sanitaria, pensemos? ¿Usted quiere visitar al médico o curarse? ¿Cuál es su placer? Curarse. ¿Quisiera depender del médico o poder curarse sin estar dependiendo de la hora, la cita con el médico? ¿Cuántos compran pastillas sin ir al médico? Bueno, el autodiagnóstico tan criticado, la autoterapia, bueno, es la misma discusión en el tema educativo. ¿Cuál es el objeto final de la educación? Que la gente aprenda. Obviamente nosotros somos los educadores, los interfaces, las mediaciones necesarias en ese proceso de enseñanza. Pero esas mediaciones han cambiado. Cuando apareció el libro, la mediación cambió. Cuando apareció el libro de texto, el video, los resúmenes, cuando apareció Wikipedia, cuando aparecieron los diccionarios, cuando aparecieron los tesauros, bueno, la gente pudo acceder cada vez más a la información en forma autónoma. ¿Quién va a los diccionarios? Todo el mundo va a digital. Antes había que ir a una persona. O sea, que si nosotros vemos la educación en un largo proceso de miles de años, lo que ha ido avanzando es el camino del autoaprendizaje. Cuando hace 1000 años alguien sabía algo, no había duda que otro se lo había enseñado y la relación era directa. Hoy lo que sabemos es una parte de la enseñanza, una parte de las certificaciones, otra parte de la experiencia, otra parte de los libros, los videos, lo material y un conjunto enorme de mediaciones que hemos ido teniendo. Las mediaciones, los interfaces, han sido determinantes en ese proceso. Y hoy empezamos a ver el aprendizaje de idiomas con interfaces, bien sean videos o bien sean otros elementos. Estamos aprendiendo con simuladores. El propio simulador fija los parámetros o los parámetros los tiene definidos. Estamos aprendiendo con otras mediaciones. El gran desarrollo ha sido, si quieren, de la didáctica. Cuando apareció la mecánica, apareció un globo terráqueo, un mapa en el aula. Antes había que explicar porque el universo estaba acá y la Tierra. No, ahora hay Google Earth. O sea, todo han sido mediaciones e interfaces para el proceso de enseñanza. Los traductores, y así podemos decir infinitos clasificados entre mecánicos, analógicos y digitales. Y cada uno permitió algo mejor, porque los libros no tenían sonido, imagen y movimiento como lo permiten
lo digital y la convergencia. O sea que lo que estamos teniendo es un viejo sueño que en algún momento Skinner tenía en los 50, que era inventar la máquina del aprendizaje, que fracasó. En Estados Unidos llegó a haber más de 1000 máquinas para tratar de aprender, porque la mecánica no servía para eso. Igual conformaron un cuerpo teórico que es todo el tema del multiple choice y en los sistemas de evaluación selectivos por respuestas y preguntas, con toda su complejidad, que muchos rechazaron porque no era parte de los viejos procedimientos. Bueno, hoy lo que va a aparecer en este camino es que la inteligencia artificial está empezando a permitir este tema del autoaprendizaje, que algunos le llaman el escenario de la autarquía, de la eutagogía, no como andragogía, eutagogía, mecanismo de aprendizaje o de autoaprendizaje basado en la interacción con los recursos de aprendizaje o la creación de ambientes de aprendizaje a través de tecnologías de comunicación e información. Los chatbots, los robots, ¿pueden ser una modalidad de enseñanza-aprendizaje? El año pasado trajimos al Congreso Virtual Educa que hicimos en Ecuador, en Guayaquil, a Sofía, un robot de Hong Kong, no baja escaleras, que simplemente está conectado en ese momento a GPT 3.5, o 3.5. Y lo pusimos en el ambiente de las aulas y de los eventos con los estudiantes. Y medimos, evaluamos las fortalezas y las debilidades. Obviamente que no tienen la capacidad de poder interpretar los giros lingüísticos y variables de las dinámicas conversacionales. El cambio de frase que nosotros hacemos, los cambios de parámetros, tienen procesos cognitivos todavía de programación limitados. Obviamente no entienden los lenguajes gestuales. Obviamente las conexiones que ellos tienen, porque funcionan en equipamientos que son analógicos, mecánicos y digitales, a diferencia de nuestro, que todo es una estructura biológica. Lo neuronal, lo mecánico, correcto, del cuerpo humano, es todo bajo un mismo sistema. Esta lógica de interfaces distintos o de tecnologías distintas también genera, y vemos en los robots esos movimientos todavía bruscos y torpes que efectivamente los caracterizan. Es obvio que hay una discusión y una reflexión, y hay eficiencias e ineficiencias. El desarrollo de la aparición de los chatbots, uno empieza a ver, y me pasó, en algunas aulas que ponen el chatbot aún meramente conectado a Wikipedia o alguna base de datos que de alguna forma complementa las millones de carencias que tenemos los docentes. Porque al final la pregunta es, ¿somos nosotros, humanos, los mejores para enseñar? ¿Sabemos todo? ¿Cuáles son nuestras eficiencias y nuestras ineficiencias? ¿Somos más ideológicos o menos ideológicos? ¿Transferimos más información o menos estructura? Es la gran mirada que vamos a tener en debate en las próximas décadas. Los ciclos duran 60, 50 años. Y este está apenas en sus inicios. Sin lugar a duda, muchos lo han visto cuando apareció el GPT. En el 2019 me tocó en Londres ver un libro en una biblioteca de Kissinger, una librería de Kissinger sobre inteligencia artificial y política internacional. ¡Epa! Sabemos todos que Netflix y algunas de las bases usan algunos sistemas de inteligencia artificial desde el 2010, 2012. Cuando nosotros estábamos entrando en la expansión de Zoom, empresa creada
en el 2010, 2012, efectivamente, cuando llega lo sincrónico, ya está el escenario. Esto ha producido cada vez más una revolución que no la estamos viendo. Nosotros vemos como en los icebergs, vemos la parte de afuera. Vemos cómo la gran empresa de este tema de la tecnología, Intel, está desapareciendo y hay otra empresa que se lo está comiendo, que ya es de las más grandes del mundo. De las más grandes del mundo. O sea, estamos hablando de una dimensión de cambio absolutamente significativa en muy pocas décadas. Este es parte de un esquema que obviamente va a cambiar. E irrumpe un problema, que son los derechos. Irrumpe un problema de la ética. Irrumpe un problema de la capacidad de las instituciones y de los sistemas de innovación, de cambio, de innovación. ¿Cuál es la velocidad de la innovación? En la medida que los sistemas van más rápidos en la innovación, ¿cuáles son los mecanismos que tenemos para responder en tiempo y forma en los programas, en las actualizaciones, en la dinámica? Sin lugar a duda, hay un tema muy complejo, que es que la velocidad del cambio es muy superior a la velocidad de reacción y de respuesta. Sin lugar a dudas que hay resistencias. Hace muchos años, en un libro llamado La virtualización de la enseñanza, yo había hecho un modelo que llamaba MODEVA, modelo de velocidad de los actores. ¿A qué velocidad se mueve el sindicato cuando hay, estaba en el libro, una transformación digital? ¿Es la misma en la cual se mueven los estudiantes? ¿O la que se mueve la normativa nacional? ¿O se mueve las empresas que venden los servicios y tienen beneficios ahí? O sea, la sociedad avanza en este tema de los cambios tecnológicos, porque nuestra reflexión, que es sobre el cambio, el problema es las resistencias al cambio, las limitaciones, las dificultades, los problemas. ¿Qué decisiones tomar? Muchos decidimos en la vida no incorporar la última tecnología, porque siempre somos conejitos de India. ¿Ok? Yo me compré una vez un VHS y un Betamax tenía que comprar. Compré el más chiquito, pensé que Betamax iba a funcionar. Mentira, se desarrolló el VHS. Años después tenía la duda en comprarme una computadora japonesa que eran CPM de Baldox, de Epson, y no comprarme la de Microsoft, y bueno, la japonesa desapareció. Nunca sabemos cómo va a ser el camino, pero alguna de esas va a quedar. Bueno, el tema es la resistencia, las dificultades, los ajustes, las faltas de consenso, las resistencias, las incomprensiones, las defensas de intereses individuales, las incapacidades intelectuales, la falta de información, la falta de competencia, los enormes problemas del cambio. El cambio es un enorme desafío intelectual de gobernanza y de sustentación en un contexto de sociedades dinámicas. La obsolescencia del conocimiento, el ciclo de vida de la disciplina es de una velocidad brutal que hace que la función docente y la función institucional se vuelva muy compleja y muy compleja en lo político, lo social y lo institucional. En este tema, el escenario es que las revoluciones tecnológicas generan, sin lugar a duda, brechas. Cuando la innovación funcionaba solo en largos ciclos, era menos complejo. En la medida que el conocimiento está siendo el motor de la innovación en forma muy automatizada a través de grandes bases de datos, la velocidad de renovación es muy superior y la velocidad de obsolescencia también. O sea, nosotros formamos capitales humanos y los capitales humanos se deprecian ya por nuestro cuerpo físico o nuestras capacidades. Pero el tema más complejo es que el conocimiento está en un ciclo de depreciación enorme
que ya no es el libro de Rebel de hace 30 años, el conocimiento inútil. No, no, es la depreciación en el más fuerte estilo de lo que se llamaba los modelos de obsolescencia planificada en la década del 50. Bueno, en este tema, ¿cómo es la respuesta? ¿Cómo se estructuran formas de mecanismos de respuesta? Y de alguna forma aparece todo un tema del acceso a los derechos. Nosotros hemos estado y estamos en el medio de los derechos de quinta generación, que son los derechos digitales. Entramos tarde. El derecho a la conectividad, el derecho al ancho de banda, el derecho al ciberespacio, el derecho a las bibliotecas virtuales, el derecho a acceder a la información y el conocimiento en los entornos virtuales. ¿Dónde están nuestras bibliotecas virtuales ahora que estamos terminando el primer ciclo digital? ¿Dónde están? ¿Dónde están todo el conjunto de requerimientos que deberíamos de generar para el derecho del acceso a lo digital? Ayer fui a Barba a visitar a un amigo mascarero. No había conectividad en la plaza. Le pregunto, ¿qué te pasa? No, aquí en Barba está difícil la conectividad ya del celular. ¿Podemos en eso? Cuando estamos terminando 50 años de ciclo digital, empezamos a fines de los 70 o comienzos de los 80. Y las políticas públicas llegaron 30 o 40 años después. Bueno, este tema nos abre un nuevo escenario que es el derecho a la inteligencia artificial. ¿Tenemos derecho a la inteligencia artificial o vamos a quedar excluidos de esta fiesta? De esta fiesta que va a cambiar el mundo mucho más fuerte que otros ciclos. Sin lugar a dudas, seguiremos siendo humanos con sangre y hueso, eso no está en discusión. Seguiremos teniendo todas las afectuosidades y conexiones de nuestras vidas normales. Pero no vamos a entender que las relaciones sociales están marcadas por las infraestructuras tecnológicas. Yo discrepo muchas teorías de Marx y me tocó ser marxista con mucha lectura del Capital. Pero que existen fuerzas productivas de relaciones sociales, eso sí que no lo tengo borrado de la realidad. Porque la historia nos permite eso, la historia nos muestra eso. Hoy este es el contexto que de alguna forma va apareciendo. ¿Cómo generamos no las normas de resistencia, las normas de protección para el acceso de todos a la inteligencia artificial? ¿Cómo puede ser que los programas no tengan todos inteligencia artificial? Hace 100 años debía saber todo el mundo leer y escribir. Debía saber todo el mundo mecanografía. En los 70 todo el mundo tendría que haber entrado en el tema de la digitalización, la virtualización. ¿Cómo puede ser que uno se encuentre un profesor que no sepa hacer un PowerPoint? Un especialista en educación que no sepa montar una plataforma educativa, que no sepa hacer recursos de aprendizaje, que no sepa programar, diría hoy. Porque lo increíble que está pasando es que la inteligencia artificial genera las líneas de programación, así como genera palabras, genera programación. Nuestros niños aprenden programación, todavía no aprendieron inglés. Esa es la realidad. O sea, muchas veces nuestras miradas de atención no son a los terremotos que están viniendo. Sin duda que vivimos en la superestructura de los valores, de las ideas, y sin lugar a duda que las superestructuras, que es el conjunto de los pensamientos y de las determinaciones, son básicas. Pero en el sistema educativo no podemos no seguir mirando lo que pasa abajo, lo que está en los grandes territorios que se están transformando. Porque ahora estas transformaciones están en lo cognitivo, en el conocimiento,
en la forma de organización, transferencia e información del conocimiento. Digamos, la producción, la distribución, el intercambio y el consumo cada vez más son de intangibles, cada vez más son de bienes del conocimiento, cada vez más el trabajo está asociado al conocimiento. Y estas máquinas llegan, para cerrar, a un escenario en el cual impactan sobre el conocimiento. Los profesionales hacemos dos cosas: diagnosticamos y respondemos. Simplificando todo lo que nosotros hacemos, hacemos diagnósticos y respuestas. Diagnóstico del estado de una carretera y respuesta de cuántos semáforos o la construcción, diagnóstico de cuerpo humano y pastillitas, diagnóstico de aprendizaje y proyecto curricular, diagnóstico de demandas y proyecto de enseñanza. Esa es la síntesis de nuestra tarea intelectual, que nos separa del trabajo manual. Trabajo intelectual que tiene discusión 5.000 años en la historia. Esto está llegando al tema del diagnóstico. ¿Alguien se iría a un quirófano solo con el diagnóstico clínico del tipo que te miró, te tocó? Coño, doctor, ¿no le parece que hagamos una tomografía, un análisis de sangre, no sé, una plaquita aunque sea? No, vamos ya a operar. No, muchachos. El análisis, el diagnóstico, lo estamos claramente sosteniendo en equipamientos que nos permiten diagnosticar en forma más precisa. O sea, hace 30 años, para hacer un estudio de sangre, una persona tardaba 3 días para hacer 2 o 3 componentes de la sangre, hasta que aparecieron las máquinas que en 1 minuto te dan la posología de la sangre para cada persona, para edad y sexo de cada persona. Hoy esta máquina llega a un punto en el cual avanza en esa cadena. Avanza en la cadena de transformar las tareas profesionales. No es solo el impacto en la enseñanza, el impacto también en los mercados de trabajo. Y nos corresponde proyectar un futuro, si es que proyectamos responder a los desafíos, como decía el rector, del 8% con sustentación mucho más fuerte y no solo con las formas tradicionales, que son las formas más corporativas de la lucha. O sea, con las formas de mayores niveles de eficiencia a la respuesta de la sociedad. Hace 30, 40 años, me acuerdo, llegaba a Costa Rica con una actividad de trabajo y estaba en las fábricas de Intel. 46% de las exportaciones eran de tecnología. Después decrecieron, no sé en cuánto está hoy los indicadores. Ustedes aprovecharon el ciclo tecnológico enormemente. Transformó la sociedad costarricense en estos últimos 50 años. No existía esta institución, por ejemplo. Hoy es otro ciclo. Intel lo aprovecharon, tuvieron también, como toda dinámica, sus problemas de estos escenarios. Hoy hay uno nuevo, en el cual el mundo global avanza y no podemos quedarnos fuera. Gracias a todos, un gran gusto.